Los combates entre las fuerzas de Israel y Hamás son cada vez más intensos en el norte de Gaza, donde las fuerzas de defensa israelíes aseguran que están cercando dos bastiones del grupo extremista. Israel asegura también que han destruido un puesto de lanzamiento de cohetes del grupo terrorista. Y mientras la situación humanitaria se agudiza en el enclave palestino, el gobierno israelí se comprometió a abrir 2 controles de seguridad en puntos fronterizos de Israel para agilizar la ayuda destinada a Gaza. Nos conectamos ya mismo con nuestro corresponsal internacional, José Levi, que tiene más información. José, bienvenido. Hola Nacho, primero quizás destacar unas declaraciones totalmente que no se esperaba ocurriera algo así, en las cuales Joe Biden asegura que habría que llevar a un cambio de gobierno en Israel. O sea, que Benjamin Netanyahu debería cambiar la composición de lo que es su gabinete actual, el cual, afirma Joe Biden, sería el más conservador de la historia de Israel, que se opone, por ejemplo, a una solución de 2 estados, uno israelí y el otro palestino. Lo que asegura también Joe Biden es que todo esto está llevando a que el apoyo internacional a Israel vaya disminuyendo. Esto después de que ayer también hiciera otras declaraciones en las cuales destacaba el apoyo inquebrantable, decía, de Estados Unidos a Israel, pero ahora vemos como de alguna forma intenta influir en la política interna de otro país, algo que suele ser muy raro en las relaciones internacionales. Pero aquí vemos que estas afirmaciones de Joe Biden se producen cuando Israel sigue con su ofensiva militar terrestre a gran escala, sobre todo ahora en el norte de Gaza. Vemos en las zonas de Jebalia, de Shajaiya, y esto cuando se sabe, según dice el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant, que cientos de miembros de Hamás estarían rindiéndose, estarían en situaciones extremas, que esto lleva a que Gallant asegure que están al borde del colapso, al menos en el norte de Gaza. Y aquí tenemos, por ejemplo, en un hospital de Bet Lahie, que también está en esta zona, donde fuentes palestinas aseguran que el ejército israelí ha entrado en el hospital y está interrogando a los equipos médicos, a las enfermeras. Dicen en Israel que ellos verifican todos aquellos lugares que son bastiones, afirman, del movimiento Hamás. Ya en el pasado, en otras ocasiones, también aseguraron que en otros hospitales, especialmente Shifa en Gaza, también había una actividad central del movimiento Hamás. También de forma paralela hay que señalar que en Jebalia, aquí las tropas israelíes aseguran haber encontrado y trasladado a Israel los cuerpos sin vida de 2 de los rehenes que fueron capturados por el movimiento Hamás, por terroristas, el pasado 7 de octubre y fueron llevados al interior de Gaza. Ahora los cuerpos sin vida de un soldado de 36 años y de una jovencita de 28 que estaba en el festival de música Pro Paz que había en el interior de Israel, pero fue secuestrada aparentemente con vida, aunque estuviera herida al interior de Gaza. Se desconocen los motivos de su muerte. Lo que sí es que el tema de los rehenes sigue siendo central para los israelíes. Se afirma que uno de los objetivos fundamentales de la ofensiva israelí, que también está centrada en Jan Yunes, en el sur de Gaza, es llevar a que el liderazgo de Hamás se sienta presionado hasta el máximo, de forma que no tenga más remedio que llevar a nuevas liberaciones de rehenes. Se calcula todavía en más de 130 el número de rehenes que estaría dentro de Gaza, 18 de ellos
sin vida, pero en cualquier caso en una situación en la cual en Israel saben que sobre todo por parte de Estados Unidos ya no tendrían muchos meses para actuar, sino principalmente varias semanas para finalizar con la ofensiva militar terrestre a gran escala. Luego podría haber operaciones militares bastante más limitadas. Nacho. Bien. José, recién algo adelantábamos, pero te quiero preguntar a vos como especialista, ¿qué se sabe sobre esta apertura este martes de 2 controles israelíes para poder verificar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza? Bueno, se trata de 2 controles que se encuentran en la frontera entre Israel y Egipto. Concretamente el control de Kerem Shalom y el control de Nitzana. ¿Qué es lo que pasa? Hay únicamente un paso fronterizo abierto de Gaza y es con Egipto, el paso de Rafah. Entonces lo que ocurre es que ellos no dan abasto, así afirman las autoridades egipcias, para poder permitir la entrada de decenas, si no cientos de camiones por día. Y entonces ahora uno de los acuerdos que hoy ha comenzado a llevarse a cabo es que estos camiones, antes de entrar por Rafah a Gaza, puedan ser verificados en 2 zonas dentro de Israel, en estos 2 pasos fronterizos de Kerem Shalom y de Nitzana, y que posteriormente, cuando Israel ha verificado que dentro de estos camiones no hay, por ejemplo, armas para Hamas, entonces estos camiones regresan a Egipto, van otra vez al paso fronterizo de Rafah y entonces entran dentro de Gaza. Pero ahora también tenemos una petición especial de Estados Unidos a Israel de que, a pesar de que el 7 de octubre decidió cerrar todas sus fronteras terrestres con Gaza, abrir de manera extraordinaria sobre todo el paso fronterizo de Kerem Shalom directamente entre Israel y Gaza, sin que tengan que pasar los camiones de nuevo por Egipto, y de esta forma poder agilizar todo el proceso y poder permitir un aumento en la ayuda humanitaria que llega a la Franja de Gaza. Israel says after 2 months of fighting, it is still battling Hamas in 2 different strongholds in northern Gaza, where militants have held out. But Israel claims they are now on the verge of being dismantled. One area is the Jabalia refugee camp, where residents said dozens of civilians were killed over the weekend. Since the fragile week-long pause in the fighting ended, Israel has pounded the Gaza Strip and focused on the south in Khan Yunis, the second largest city there, where Israel believes senior Hamas leaders may be hiding. As Israel expands its operations, the number of civilians killed and wounded grows. The entire house fell on my head and I was pulled from underneath the rubble, this woman said. We would have been better off dead with my children rather than living in this grim reality. An urgent appeal was issued by the IDF this weekend for even more civilians to evacuate parts of Khan Yunis, but it's unclear how many would have heard the orders. And it isn't a guarantee of safety or shelter, medicine, food, and water, which are all in short supply. We were displaced from the north to the south for safety, but there is no safety in the south, this woman said. It has led to deteriorating, chaotic scenes. The United Nations Secretary General warning that public order will completely break down soon. The situation is very challenging, but I think that the state of Israel does much beyond our obligations by the international humanitarian law. You call the situation in southern Gaza challenging. Last month, you denied that there was a humanitarian crisis in Gaza. Do you acknowledge now that there really is a dire humanitarian crisis? What I'm saying is, like I've said, the situation is very, very challenging. But it's not a crisis in your opinion? As I see it, it's a challenge. It's a huge challenge.
When the United Nations Security Council held an emergency session on Friday to vote on a ceasefire resolution, the United States was the only country to vote against it, vetoing the resolution. The UN vote coming the same day that the Biden administration used an emergency maneuver to bypass Congress and approve the sale of 14,000 more tank rounds for Israel. Today in Jerusalem, Palestinian areas protested the war with a general strike, also seen in the West Bank, Lebanon, and Jordan. On a normal afternoon, these small streets in East Jerusalem would be teeming with people who live here, tourists, shopkeepers selling all kinds of things. But today, there are very few people out. Shops are all closed, and it's eerily quiet. Business and life really coming to a standstill in solidarity with Gaza. Israel has created an amount of hatred that will haunt this region, that will define generations to come, and therefore it's hurting its own people as much as it is hurting everybody else in the region. This is a war that cannot be won. Alex Marquardt, CNN, Tel Aviv. We count the years by how many wars our kids survive. Weeks before Palestinian professor Rafat Al-Arya was killed by a strike in Gaza, he gave what would be his last interview with CNN. He gave CNN permission to release the audio of his interview if he did not live through the war. My parents and my brothers and sisters all had to evacuate. But there's this thing about us moving and, scattering the family members across different places. It's just an archetypal Palestinian debate on should we stay in one room? So if we die together, or should we stay in separate rooms so at least somebody can live, can survive? Al-Arya, a father of 6, was killed on December 7th in Shuja'iyah, Gaza. In his final interviews, he spoke about what it means to be a parent during conflict. The toughest thing, parents' feeling of helplessness and despair, your inability to provide the protection, the safety, even the love and the hugs. You want to hug your kids like you usually do, but you don't want to do it because you don't want to feel or make them feel that this is like a farewell hug. What Israel is saying is they essentially are absolving themselves of that responsibility if civilians are killed once they tell people to move out of those areas. But Eleni, the way that they're doing it doesn't necessarily mean that the message is getting across. They're posting it on social media. They're dropping leaflets with QR codes that then take you to a website with a very complicated map. And as we've reported extensively throughout this conflict, there have been repeated blackouts, whether localized or all across Gaza, where people haven't been able to get online. They can't use their phones to get onto the internet. And then even if they were able to, they'd see this incredibly complicated map. The other day, Israel dropped a leaflet in southern Gaza around Khan Yunis that had a surah, a verse from the Quran that referred to Noah's warning about a flood coming, and it was rather cryptic, but it appeared to be sort of a rather ominous warning, telling the people in Khan Yunis to get out because the fighting is about to intensify, and that's exactly what we've seen, Eleni.